Hay una advertencia que los conductores de la vía Bogotá-La Calera repiten en voz baja cuando la carretera queda vacía y la niebla cubre los cerros. Dicen que, algunas madrugadas, aparece una figura demasiado alta parada bajo los postes de luz. No pide ayuda, no hace señales, solo permanece inmóvil mirando la carretera. Los camioneros la llaman el caminante, y existe una regla que nadie rompe. Si lo ves quieto, sigue manejando. Si desaparece de los faros, corre. Me llamo Daniel, y durante años trabajé conduciendo por aplicación en Bogotá. Aquella madrugada la lluvia caía con tanta fuerza que la ciudad parecía abandonada. Había dejado a mi último pasajero y decidí regresar a casa por la vía de La Calera porque era el camino más rápido. El parabrisas vibraba con cada gota y los limpiabrisas apenas lograban abrir una franja de visibilidad entre la oscuridad y la niebla. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo carro delante ni detrás, solo el bosque oscuro a ambos lados y los postes iluminando fragmentos de asfalto mojado. Mientras avanzaba recordé una conversación que había escuchado días antes en una estación de servicio. Dos camioneros hablaban de una criatura que aparecía en las madrugadas más oscuras. Uno de ellos dijo algo que me hizo reír en ese momento. «Si la ves bajo un poste, no frenes», dijo el camionero mientras encendía un cigarrillo. «Porque cuando deja de estar delante del carro, ya está detrás de ti». Seguí manejando pensando que era otra leyenda de carretera para asustar conductores nuevos. Pero al salir de una curva cubierta por niebla, mis faros iluminaron una figura inmóvil bajo el siguiente poste. Demasiado alta, demasiado delgada, y con unas piernas que parecían doblarse en el lugar equivocado. Reduje la velocidad sin darme cuenta. La criatura estaba de espaldas a la carretera. Llevaba un abrigo negro empapado por la lluvia y su cabeza quedaba casi a la altura de la lámpara del poste. Lo que me heló la sangre fueron sus piernas. Eran absurdamente largas, como si las rodillas estuvieran invertidas. Los pies apuntaban hacia atrás, clavados en el asfalto mojado. Instintivamente tomé el celular para grabar. Pensé, nadie me va a creer. Bajé un poco la ventana y enfoqué la cámara. La figura seguía completamente quieta. Ni siquiera parecía respirar. Grabé unos segundos y entonces ocurrió algo imposible. Sin mover el torso ni la cabeza, sus piernas comenzaron a doblarse lentamente, una por una, hasta quedar demasiado cerca del suelo, como una araña gigantesca. Sentí un impulso irracional de acelerar, pero la curiosidad pudo más. Acerqué el zoom. En la pantalla del celular la criatura se veía distinta. No estaba de espaldas, estaba mirando directamente hacia mí. Bajé el teléfono de golpe. Afuera seguía inmóvil, aparentemente de espaldas. Volví a mirar la pantalla. Seguía observándome con unos ojos blancos y hundidos. Fue ahí cuando recordé la segunda regla de los camioneros. No lo mires fijamente. Arranqué de inmediato y aceleré por la carretera. El corazón me golpeaba el pecho. Miré por el espejo retrovisor esperando verlo cada vez más lejos, pero la carretera estaba vacía. No había poste, no había figura, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que todo había sido un efecto de la niebla. Encendí la radio para distraerme. Solo había estática. Luego una voz masculina susurró entre el ruido. «Ya me viste». Apagué la radio de inmediato. Las manos me temblaban sobre el volante. La temperatura del carro comenzó a descender y el aire se llenó de un olor a tierra húmeda y hojas podridas, como si hubiera entrado algo del bosque. Decidí detenerme en el mirador antes de entrar a La Calera. Necesitaba respirar. Bajé del carro bajo una llovizna fina. El lugar estaba desierto. Las luces de Bogotá se veían a lo lejos, difusas por la neblina. Me apoyé en la baranda y revisé el video que había grabado. Los primeros segundos mostraban la carretera vacía. Luego la cámara se movía hacia el poste. La criatura aparecía claramente. Pero había algo peor. En el reflejo de mi ventana se veía el interior del carro, y alguien estaba sentado en el asiento trasero mientras yo grababa desde afuera. Sentí un frío brutal recorriéndome la espalda. Levanté la mirada hacia el vehículo.
Las ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien estuviera respirando en el interior. Me acerqué lentamente. No quería mirar directamente al interior. Abrí la puerta del conductor de golpe. El carro estaba vacío. Revisé los asientos, el piso, el baúl. Nada. Respiré aliviado por unos segundos, hasta que vi huellas de agua en la tapicería trasera. Eran marcas alargadas, demasiado grandes para un ser humano, y terminaban justo detrás de mi asiento. Volví a sentarme y bloqueé las puertas. Intenté llamar a mi hermano, pero la llamada nunca salió. Entonces el celular vibró con una notificación extraña. No era de la aplicación. Solo decía, «Corre si ves esto». Debajo aparecía una imagen tomada desde la cámara frontal. En la foto yo estaba al volante, y detrás de mi hombro izquierdo se veía una cabeza demasiado alta, inclinada hacia adelante. Giré de inmediato. El asiento estaba vacío. Miré otra vez el celular. La figura seguía allí en la imagen, observando la cámara con unos ojos completamente blancos. Sentí que el aire me faltaba. La foto no era una captura, se estaba actualizando en tiempo real. La criatura parecía acercarse un poco más cada vez que la pantalla parpadeaba. Encendí el carro y salí del mirador a toda velocidad. Ya no me importaba la lluvia ni las curvas, solo quería llegar a la ciudad. Pero la carretera comenzó a repetirse. Pasé 3 veces por el mismo letrero de Bienvenido a La Calera. Cada vez estaba más oxidado. Cada vez aparecía más cerca del borde del bosque, como si la carretera estuviera girando en círculo. La niebla se volvió tan densa que tuve que reducir la velocidad. Entonces vi algo corriendo entre los árboles, paralelo al carro. No era un animal. Era demasiado alto. Sus piernas se movían de una forma antinatural, doblándose hacia los lados mientras avanzaba más rápido que el vehículo. Y lo peor, nunca dejaba de mirarme, aunque corría entre la oscuridad. Aceleré hasta casi perder el control. La criatura desapareció entre la niebla. Pensé que la había dejado atrás hasta que escuché un golpe en el techo del carro. Luego otro, como si algo estuviera desplazándose encima de mí. El metal crujía bajo un peso enorme. No me atreví a mirar hacia arriba. Los golpes se movían desde el parabrisas hacia la parte trasera. Los golpes se detuvieron de repente. Un silencio absoluto llenó el interior. Entonces el espejo retrovisor se movió solo. Lo ajusté con la mano temblando y vi algo que jamás voy a olvidar. La criatura estaba agachada en el asiento trasero, tan alta que su cabeza tocaba el techo. Sus piernas dobladas ocupaban todo el piso. Sonreía sin mostrar dientes, con la piel pegada al hueso. No recuerdo cómo terminé fuera del carro. Lo siguiente que supe fue que estaba caminando por la carretera al amanecer, empapado y sin mi celular. La policía encontró mi vehículo abandonado cerca de un barranco. Dijeron que no había señales de accidente ni de otra persona, pero un agente me hizo una pregunta extraña mientras revisaba el interior. ¿Por qué dejó el video grabando toda la noche? Me mostraron la grabación recuperada del celular. El interior del carro aparecía vacío durante varios minutos. Luego, sin que ninguna puerta se abriera, una figura altísima surgía lentamente detrás del asiento del conductor, como si hubiera estado agachada todo el tiempo. La cámara comenzó a distorsionarse y el audio se llenó de un sonido parecido a huesos doblándose. Los últimos segundos eran peores. Yo detenía el carro, bajaba sin mirar atrás y comenzaba a caminar hacia el bosque con una expresión completamente vacía. La criatura avanzaba delante de mí, moviéndose sobre sus piernas imposibles. Nunca volteé, nunca intenté huir. Era como si me estuviera guiando hacia algún lugar dentro de la niebla. La policía buscó durante horas en el bosque, pero no encontraron huellas, ni ropa, ni el celular. Lo único extraño fue que varios agentes reportaron haber visto una figura muy alta entre los árboles cada vez que la niebla se cerraba. Siempre estaba lejos, siempre parecía inmóvil, y cada vez que intentaban acercarse, desaparecía antes de que pudieran enfocar las linternas.
Desde aquella madrugada existe una nueva advertencia entre los conductores de la calera. Dicen que, si alguna noche la carretera queda vacía y ves una figura demasiado alta bajo un poste de luz, no grabes, no mires el espejo y no intentes averiguar qué es. Porque el caminante no ataca a quienes lo ignoran, solo sigue a las personas que lo observan demasiado tiempo. Y si llegas a leer un mensaje que diga «corre si ves esto», significa que ya te encontró, y probablemente ya viene detrás de ti.